¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Miguel Bárcena y me da mucho gusto que nos acompañe en una emisión más de Hidalgo Hoy para compartir entrevistas y temas de interés para usted. Y como siempre me da mucho gusto acompañar a mi querido amigo y colega Enrique Lascano. Enrique. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos en una emisión más de este espacio. Mire, revisar algunos aspectos de la tarea de gobierno siempre es interesante, sobre todo aquellas que tienen que ver con la eficacia, con la transparencia, con el buen uso de los recursos, porque finalmente pues estamos hablando de dinero público, de dinero que llega pues vía los impuestos, servicios, ¿sí? etcétera. Entonces, bueno, hoy vamos a dedicar un programa a esta tarea importante, esta tarea sustantiva, y vamos a platicar con el titular de la misma. Así es, y para contextualizar un poco quién es nuestro invitado de hoy, vamos a conocer parte de su trayectoria. El doctor Álvaro Martín Bardales Ramírez tiene 4 grados académicos. Es licenciado en Contaduría, maestro en Derecho Fiscal, maestro en Administración Pública y Auditoría Gubernamental, y fue uno de los primeros doctores en Ciencias de lo Fiscal. Desde el año de 2002 es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y está certificado también como auditor de calidad. Durante más de 30 años de labor se ha desempeñado en los sectores público y privado y cuenta con registros y autorizaciones con diversas autoridades fiscales, financieras, judiciales y gubernamentales. Es también profesor en diversas instituciones educativas de nivel superior y cátedra a nivel maestría por más de 15 años. A partir del 5 de septiembre del 2022 se desempeña como titular de la Secretaría de Contraloría en el Gobierno del Estado de Hidalgo. Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta con esta cápsula que va a contextualizar nuestra conversación de hoy. Qué gusto estar con ustedes. Álvaro, verdad, Álvaro, un gusto que estés con nosotros. Arturo, perdón. Álvaro Bardales. Oye, Álvaro, perdóname, doctor Álvaro. en Ciencias Fiscales. Sí, fíjate que... aparte- Yo nunca había conocido a un doctor en sí, Ciencias pero fíjate, Fiscales. ¿cuántas carreras tiene secretario? 5 títulos profesionales. No, ya, bueno. Fíjate que el doctorado es sorprendente. Lo obtuve en el año 2000. Fui a nivel nacional el primer título profesional de doctor en Ciencias de lo Fiscal que emitió la Secretaría de Educación Pública en ese entonces. Yo nunca había escuchado esta especialidad. Supongo que lo habrá, ¿no? Doctorados en otros temas relacionados con ese, pero ese yo tampoco lo había. En esa Pues, qué época, orgullo, ¿no? en los 80s, en los 90s, la materia fiscal cobró una relevancia extraordinaria. Porque hubo reformas Por la importantes, cantidad ¿no? de reformas, porque los empresarios estaban pagando sus impuestos de alguna manera. Había que poner orden, la cantidad de impuestos que existían en ese momento, había 65 impuestos, y todo eso tuvo un auge impresionante. Se generó la carrera, la profesión de licenciatura en fiscal, maestría en Derecho Fiscal. Que antes nada más había contadores, ¿no? Antes había contadores o abogados, pero en ese entonces había licenciatura en fiscal, maestría en Derecho Fiscal y doctorado en Ciencias Fiscales. Pues yo siempre me dediqué a la parte fiscal, como profesionista independiente, y pues logré titularme. Sí, mi cédula profesional, mi título profesional dice número de registro 001. 0001. Oye, y la otra es contador. Sí, tengo maestría en Derecho Fiscal, tengo una maestría en Dirección y Gestión de la Calidad, tengo la licenciatura de Fiscal y el doctorado en Ciencias Fiscales. ¿A qué horas te Bueno, divertías, o qué? pero déjame decirte, terminé mis estudios en esa materia en el año 2004. Ya después del 2004 me he dedicado a trabajar, ya. O sea que no. O sea, ya no. Ya, Oye, ¿y qué comías números, soñabas con números? Pues fíjate que la parte fiscal tiene una característica, una cualidad que se necesita mucho estudio, mucho conocimiento, pero se dedica muy poquito tiempo al trabajo. Llega un cliente al consultorio fiscal y pues el cliente trae un problema gravísimo, y yo no lo puedo resolver por los conocimientos, la experiencia y todo eso de manera muy rápida y muy fácil, o sea, en corto tiempo, no fácil, en corto tiempo. Entonces, atender un asunto me podía llevar 4 o 6 horas y yo podía estar una semana sin hacer nada
nada más atendiendo un solo asunto, ¿no? De poquito tiempo. Claro, Eso claro. me dejaba todo el tiempo para estar estudiando y preparándome, porque de otra manera no podía yo darle el servicio a Claro, los porque clientes. aparte, Álvaro, la materia fiscal es una materia que cambia con alguna frecuencia, pues, Sí, ¿no? siempre hay modificaciones, claro, y actualizaciones. exactamente, ¿no? Y de pronto, pues está el tema federal, pero también están los estatales. Hay, digo, los impuestos que cobran los municipios. Entonces, la verdad es que es una tarea complicada. Los impuestos internacionales, déjame Bueno, sí, decirte. que ya es materia de... Yo en mis épocas fuertes como profesionista independiente, pues déjame decirte, prácticamente del Estado, todas las grandes entidades, las grandes empresas, yo las atendía. Y yo llegué a atender... fiscalista del Estado. Pues, pero lo podría decir prácticamente Y ahora también. que sí. Hoy está más complicado. En tu despacho los atendías. Sí, yo iba a 12 estados de la República, 12 estados de la República, llevando la parte fiscal. Y pues déjame decirte, aquí Real del Monte, la Cuenca Lechera, entidades públicas, pues los grandes empresarios de que ha habido aquí en Pachuca, pues siempre les he dado un servicio, una atención por esa especialidad en la materia de los impuestos. Por eso el doctorado en ciencias Y fiscales. fíjate que lo has hecho de manera transparente y legítima también, porque eso, pues evidentemente te lleva a la responsabilidad que hoy tienes. Digamos, eres un profesionista con un prestigio profesional y honorabilidad que te llevó a esta responsabilidad. De entrada, perfil académico, experiencia profesional y vocación de servicio. Acabas de cumplir, junto con el gobierno del gobernador Menchaca, dos años ya, un tercio de la ruta de este sexenio, y desde el inicio te conviertes como el titular de la Contraloría. Para que la gente que nos está viendo tenga un poco más claro de dónde viene esto de Contralor, ¿qué hace un Contralor? Fíjate que el Contralor tiene 3 áreas importantes, 3 acciones. Una en la parte preventiva. En la parte preventiva, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Que es muy importante. Sí, ¿no? Es como la medicina. Es la medicina. No, en la parte preventiva se ponen las reglas del actuar de las de lo que no se debe hacer. Y de las entidades de lo que se debe de hacer. Por ejemplo, ahí se lleva los padrones de proveedores y contratistas para que todas las entidades públicas contraten a esas personas personas físicas y morales que están inscritas en los padrones. Se lleva la parte de revisar toda la normativa jurídica para que exista transparencia, legalidad, orden, reglas claras. Hoy en día, la participación ciudadana ha tomado una importancia súper extraordinaria, y más en el estado de Hidalgo. Y ahí tenemos un área que se llama vinculación ciudadana. Y una de las áreas importantes es la Contraloría Social. Nosotros en el estado de Hidalgo hoy en día se ejecutan 2.500 obras cada año. 2.000 obras las hacen los 84 municipios y 500 las hace el gobierno del estado. Y en esas 2.500, en cada obra se ha formado un comité de Contraloría Social de ciudadanos que son los beneficiarios de la obra pública, y ellos nos ayudan a vigilar que la obra pública se haga conforme esté el contrato. Nosotros les damos los contratos, en los contratos vienen medidas, dimensiones, calidades, el proveedor, los tiempos de ejecución. Nosotros les damos una educación, los capacitamos, les damos una guía ciudadana de obra pública y los investimos como contralores sociales y nos ayudan a verificar. Entonces, en esa área de la Contraloría tiene esa coordinación. Son más de 12,000 hidalguenses que en este momento nos ayudan a verificar la obra pública. Y sin sueldo.
sin sueldo. Adonore. Ellos son los beneficiarios. Además son los que están construyendo la calle, la banqueta, la escuela. Y fíjate que lo hacen con mucho gusto y entonces área es importante para O sea, nosotros. son como una especie de supervisores y auditores. Así es, nosotros les Contraloría decimos, Social. la Contraloría Social, nosotros les decimos que son, haciendo referencia a los Tuzos del Pachuca, son tus ojitos ciudadanos, ¿no? Fíjate que además tenemos ahí el cuartel general de los superagentes de la legalidad. Estos son 8 botargas, no sé si las han visto. Aquí en Radio y Televisión de Hidalgo tenemos un programa los sábados a las 11 de la mañana de los superagentes. Son 8 botargas gigantes que van a las escuelas primarias a enseñarles principios y valores, la ética, a los niños. Y van a las escuelas y pues es todo un atractivo porque a través de juegos lúdicos, a través de enseñanzas, se les dan una credencial a los niños, se les llaman superagentes de la legalidad, cuiden el aspecto ecológico de tu escuela, cuida la limpieza, cuida el orden, y lo estamos trabajando muy fuerte. Hoy en día la participación ciudadana la tenemos en todos lados. Mira, la tenemos en la obra pública con los comités de Contraloría Social, está en todas las unidades médicas del Estado. Ya sabes que el presidente de la República le acaba de dar a cada escuela, le dio un dinero, 300,000 pesos, se lo dio al comité, a un comité. Un comité de padres. En las escuelas a los comités de padres y en los centros de salud a los comités ciudadanos que ayudan a vigilar. En las escuelas y en los hospitales hay participación ciudadana. Y luego acaba de salir una reforma ahorita a las leyes federales que dicen que todos los programas de carácter federal que se diseminen en todo el estado, en todos los estados, van a tener participación ciudadana, vigilancia ciudadana. Porque, mira, nadie mejor que ellos para ayudar a cuidar el dinero. Yo estoy de acuerdo que podrían ser tus mejores aliados. ¿Me dejas ir a una pausa? Vamos a una pausa claro. y regresamos para que nos cuentes cómo encontraste la Contraloría y qué tanto se ha avanzado en estos 2 años. Enseguida volvemos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con el secretario Álvaro Bardales, secretario de la Contraloría. Secretario, decía Miguel, dejaba ahí pendiente una pregunta. ¿Qué Contraloría encontraste? Mira, hablamos de la parte preventiva, luego tenemos la parte de control. En esa parte de control es cuando se hacen las revisiones, las inspecciones, las auditorías, se determina si hay observaciones y todo esto. Cuando nosotros llegamos a esta administración hace 2 años, lo primero que hicimos fue revisar el acta de entrega-recepción que se estaba dejando. Y dentro de esa revisión del acta de entrega-revisión y previo a la parte de la etapa de la pre-campaña, de la campaña, pues nosotros escuchábamos a la ciudadanía porque ustedes ya saben que este gobierno, el gobernador, de todo el equipo, pues hemos hecho un trabajo siempre pegado a la ciudadanía. Entonces, desde la pre-campaña, la campaña, pues nosotros escuchábamos a la ciudadanía los reclamos, las quejas, y nosotros empezamos a hacer una investigación de unos dineros que al parecer estaban perdidos o extraviados. Empezamos a recibir quejas, por ejemplo, de un municipio de allá de la Huasteca, que el tesorero se peleaba con el presidente municipal por no querer firmar unas transferencias bancarias de cantidades millonarias. Y se estaban peleando entre ellos. Escuchábamos por acá en el altiplano de otro municipio en donde alguna regidora llegaba y señalaba que no pasaron por el cabildo las autorizaciones para unas obras, pero el dinero se sacó, pero no estaban las obras, no estaban las calles, no estaba el dinero. Y pues nosotros en ese entonces pues empezamos a ir a hacer esas revisiones. Claro. Déjame decirte, algunos de nosotros ya sabíamos dónde nos íbamos más o menos a ubicar, ¿no? De acuerdo a nuestros perfiles. Entonces, cuando nosotros entramos a esta administración ya traíamos un conocimiento algo serio de algunos sucesos malos o indebidos que habían sucedido aquí en el gobierno. Durante la etapa de transición fueron ya detectando todo esto. Exactamente. Y llegamos y lógicamente en el acta de entrega-recepción pues brotó todo un entramado de desvío de recursos
y en eso actuamos, pero eso es lo que hacen las áreas de Contraloría Interna. Tenemos nosotros 84 contralores estatales, más están los 84 contralores municipales, están las áreas de auditoría, y todas esas se pusieron a trabajar y cada quien hizo su investigación en todas las entidades públicas en dónde estaba ese gasto extraordinario. Fue a través de una en números redondos, ¿qué encontraron? Porque bueno, hoy hay expresidentes municipales que están detenidos. Lo que nosotros Hay, reportamos en nuestro segundo informe de actividades fueron 2.200 millones de pesos los extraviados, los perdidos. Ahí tenemos 72 denuncias presentadas en la Procuraduría. Sí, ya se van recuperados por ahí de 240 millones de pesos en dinero constante. Y aparte de que se han recuperado algunos inmuebles, algunas propiedades. Y presentamos por ahí de 29 denuncias. De 29 en el Tribunal de Justicia Administrativa, se llaman vistas, y 72 denuncias en la Procuraduría. Penales, las de la Procuraduría. Había también el tema de las empresas fantasmas, ¿no? O había muchos proveedores que no cumplían con los requisitos. También fíjate que es otro de los temas que también nosotros hacemos en esas partes de auditoría, de verificación. Es un trabajo del día al día. Mira, nosotros cuando entramos había 2.100 empresas constructoras. 2.100. Constructoras, solamente constructoras. Cuando nosotros empezamos a revisar, construían fraudes. Pues sí. Pues que, a ver, si ya para un todo el país, ya dices tú, bueno, para el gobierno federal 2.100 empresas, bueno, ya sería mucho para un estado. Sí. Construían todo el andamiaje, ver cómo sacaban. Sí, fíjate que, pues sí, eran estrategias, son estrategias que se hacen pues para desviar y dividir, exactamente. Un solo empresario tiene 5 empresas constructoras y ahorita sacó una acá para acá, quedas mal en un municipio, te vienes para este otro municipio. Lo hacen para simular competencia, ¿no? Tienen varios nombres, pero pertenecen a los mismos. Nos pusimos las pilas, nos pusimos a trabajar. Hoy en día hay solamente 550 empresas constructoras, son las que ejecutan la obra pública. Nosotros estamos pidiendo requisitos de integridad, como dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Qué es la integridad? La integridad dice que todas las empresas que son proveedoras o constructoras de los gobiernos deben de tener ciertos códigos de ética, códigos de conducta, políticas anticorrupción. Y todo esto a través del Consejo Coordinador Empresarial de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Nos les pedimos que estén afiliados a esas instituciones para que nos permitan primero saber que existen. Porque cuando una empresa se afilia a la Cámara, pues por lo menos sabe que la Cámara se hace un poquito como que corresponsable de esa empresa. Porque déjame decirte, el problema que nosotros encontramos es que todo el dinero se lo llevaron a empresas de Oaxaca, de Jalisco, Ni siquiera se quedó acá el dinero. No, ni siquiera, o sea, fue una rotunda, pues una acción para robar. ¿De quién es responsabilidad eso? El de las personas que se dedicaban a la fiscalización de la cuenta. Yo traigo por ahí una serie de amparos que me han interpuesto. Yo no puedo decir muchas cosas de nombres y de personajes, pero fíjate que fueron las personas que se dedicaban a cuidar el dinero, fueron las que organizaron todo el desastre. Sí lo cuidaron, pero para ellos. Ellos lo hicieron rendir para ellos. Sí. Por ejemplo, hubo un caso muy sonado que fue el tema de la estafa maestra, sí, que tenía que ver con el desvío de recursos federales hacia universidades en Quintana Roo y aquí en Hidalgo. Sí. ¿Qué pasó con eso, Álvaro? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde pudieron encontrar? Fíjate que todavía es un tema que continúa. Déjame decirte que hay servidores públicos de esta institución, inclusive, que todavía están en procesos de carácter judicial. ¿Dices tú de las universidades? No, o de aquí mismo, porque aquí en el estado de Hidalgo, pues utilizaron a esta institución, a Radio y Televisión de Hidalgo, para que a través de unos contratos fantasmas, convenios fantasmas, le dieron 900 millones de pesos. El gobierno federal, a través de ciertas partidas, le daban dinero a ciertas instituciones y después ellos desviaban el recurso
o se lo regresaban a terceros, ¿no? Sí, así es, era nada más, utilizaban a las instituciones Como para pantalla. sacar el dinero, así es. Porque estas instituciones, hay que decirlo, tenían ciertas ventajas, ciertos privilegios para no cumplir con todo un ordenamiento legal. Les permitía hacer Tenía una licitaciones, discrecionalidad mayor para la aplicación de directas, recursos. adjudicaciones directas. Sí, y es un tema todavía no se termina, todavía pues hay un personas litigio todavía. Sí, hay, fíjate que a nivel internacional un asunto de carácter de desvío de recursos se procesa en 4 años y medio. Yo, déjame decirte, ya no estudié en la parte formal o parte para sacar títulos y esas cosas, pero yo todo el tiempo me estoy capacitando. Tengo esa inquietud profesional. esa facilidad. A lo mejor yo lo que digo es como cada quien es aficionado a ciertas cosas. Yo soy aficionado a leer y a estar y voy a muchos cursos a nivel nacional. Y en esos cursos, en materia fiscal, en materia de control, en materia de fiscalización, en materia de procuradurías de justicia, de fiscalías, nos dicen que 4 años y medio se lleva en promedio un juicio de desvío de recursos. Nosotros tenemos poco, es mucho comparado con el promedio de los juicios en este país. Fíjate que todo depende. Mira, yo te podría decir en un momento, cuando yo llegué, yo dije, no, qué exagerado, como 4 años y medio, cuando nosotros en 2 meses que llegamos ya habíamos resuelto pero luego hay un de amparos, revisiones. Pero luego empieza todo un proceso y un andamiaje de todos esos medios de recursos que cada quien puede interponer. Pues al día de hoy nada más hay una persona que ya fue sentenciada a través de un acuerdo de esa investigación. Y entonces, la que me refiero a los 4 años y medio es que muchos de los procesos van 4 años y medio. Y otros, como la estafa maestra, que esa sí la puedo decir, pues esa, pues ya llevamos 10 años. Y yo creo que continuará otros 5 años más. Parte del espíritu de la reforma judicial que se ha aprobado ya, seguramente si no se ha aprobado en todos los estados, ya estará. Ya está. Ya está prácticamente. Faltaría publicarla nada más. Y tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, entre otras cosas, ¿no? Estos juicios que se eternizaban, ¿no? Se eternizan porque en el Poder Judicial Federal es un grupo de familias. Es la gran familia judicial. La verdad, hay jerarcas que deciden. Se procesan estos juicios, no se procesan los juicios, todos los procesos fiscales llévenselos a 10 años. O sea, los alargan a propósito. Los alargan o los acortan a voluntad de una persona, de los jerarcas, porque hay jerarcas en el Poder Judicial. Ese es el motivo principal de la reforma judicial, el quitar los grupos de familias que están enquistadas en cada uno de los tribunales federales. Pero ahora porque hay una fiscal también, un tribunal fiscal administrativo. Sí. Ya ves que se pues ha determinado todo, electoral, que eso no lo van a tocar de otra. ¿Quién estaba? No me acuerdo. Ayibis de Manuel Ayibis. Ayibis Peláez o Ayibis Peláez. Sí, son familias, de repente hay 100 miembros de una misma familia en un juzgado, ¿no? Y cuando uno llega al juzgado, pues es Juanito Pérez, y de repente pues como los Tadei la en resolución Sonora, ¿no? es uno solo, sí, así es. Bueno, es un tema que nos está alejando del pero es no podía yo porque... dejar de dar mi opinión. Yo he convivido en la parte de mi trabajo de la materia fiscal por 25 años en los tribunales federales. Porque van ligados, secretario. Van ligados. Pues es que es todo, tiene que ser integral, ¿no? Y ese es el tema, que si no se empieza con el tema de la prevención, que es muy importante, pues al final del sexenio, cuando se van, pues se entregas cuentas irregulares. Claro, porque tiene que ser una acción más preventiva que punitiva, secretario. Sí. Pues si les parece, vamos a hacer una pausa, regresamos. Un tema importante, secretario, es la eficiencia.
Y hoy con los sistemas informáticos y tecnológicos, pues esto ayuda a acelerar, pero bueno, pues también sigue habiendo cuellos de botella, sigue habiendo una serie de problemas en la tramitología y en la burocracia. Vamos a hablar de esto después de la pausa. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con el secretario Bardales. Secretario, decía Miguel Bárcena antes de ir a una pausa, y me parece que es un tema recurrente no solamente en la administración pública, ¿no? El tema de la sobreregulación o la tramitología, que de pronto complica los tiempos de eficacia de la propia administración pública. Sí, fíjate que sí, mira, hay muchas cuestiones que son de fondo para resolver una situación. Cuando yo llego a la Secretaría de la Contraloría, me encuentro con 5 inmuebles arrendados en donde estaban ubicadas las distintas áreas de la Contraloría. Uno podría decir, bueno, ¿y eso en qué afecta el servicio público? Pues sí afecta y muchísimo, porque de repente estamos en 5 lugares distintos y de repente voy a donde esté el laboratorio o lo que se suponía era un laboratorio y hay unas máquinas aventadas, otras máquinas empacadas. Y yo decía, bueno, ¿por qué si compraron y se metieron 10 millones de pesos en estas máquinas, por qué están ahí botadas desde hace 4, 5 o 10 años? Es que para instalarlas se requieren 5 millones de pesos. Pues, ¿y por qué no lo ponen? Porque es un edificio arrendado y aquí en este edificio está tan malo que aunque le gastemos los 5 millones de pesos, pues no funciona. Ahora, ¿quién la compró, no? ¿Quién la compró sabiendo las condiciones? Claro. ¿Cuánto fue el provecho de comprar una máquina que sabías que no ibas a poder Pues ahí está el negocio, ¿no? ¿Y por qué rentas inmuebles? Que entonces, de hecho, al principio de la administración había leído que había habido una gran corrupción precisamente con la compra de software o equipo de informática y ataques cibernéticos que no se hacían responsables los proveedores y que ya ni existían en muchos casos. La misma situación con los sistemas digitales. Nosotros, la Federación, da un paquete de 8 programas anticorrupción nacionales, me refiero al Declaranet, al Compranet, al Bitácora Electrónica, al seguimiento de auditorías, a evolución patrimonial, a esos programas, la Plataforma Digital Nacional, y los da. Pero al momento que uno los quiere instalar aquí, llega la misma situación, el inmueble está arrendado. Yo necesito poner un lugar donde esté el site y para instalar el site me llevo 10 millones de pesos y entonces porque tengo que meterle la fibra óptica, tengo que meter aparatos especiales, una instalación especial y da la misma situación. ¿Cómo se le pone a un lugar arrendado que no es tuyo? Que no es tuyo y cómo se le hace una inversión de 10 millones de pesos en donde queda es como intangibles, porque es claro, porque eso se va a perder en el momento en que se cambie. ¿Y qué hicieron? ¿Concentraron ya todo? Se construyó un primer edificio por ahí cerquita de la Concepción, adelantito del Yemsis, en la salida de la Estanzuela. Se construyó el año pasado un primer edificio que se llama Control de Calidad. Ahí está tanto en los laboratorios de inspección de materiales y está el site. Entonces, pues ahí sí ya se le puede invertir los 15 millones de pesos, pues sí, porque es propiedad del gobierno ahí del ya Estado, es una inversión, ya no es un del gasto. gobierno del Estado, claro. Ya es una inversión, claro. Y entonces, ahí sí ya se pueden instalar todos esos equipos. En total son 3 edificios los que ayer salió el fallo de la contratación después del proceso de licitación. Hay un edificio que se llama Control de Calidad, se van a construir otros 2 edificios, uno se llama Honestidad y otro se llama Integridad. Y se va a construir la parte de los archivos de la Contraloría. En total son 3 edificaciones nuevas.
ahí mismo, en ese mismo complejo, es el complejo Hidalgo Honesto, lo hace el gobernador del estado, apostándole a la transparencia, a la rendición de cuentas, tener un solo lugar todas las entidades de fiscalización, que hoy rentamos inmuebles. ¿Y sabes en dónde los rentamos? En la zona plateada, en San Javier. Que es de las más caras. En las cosas, o sea, como en las más ostentosas. Ahí está transparencia, ahí está el sistema anticorrupción, Oye, ahí ¿y está cuánto la tiempo Contraloría. lo van a amortizar, secretario? Se amortizan en 10 años. Con lo que se paga de renta, en 10 años se construyen los Y ya edificios. te queda eso como Ya es patrimonio histórico patrimonio, ¿no? del Claro, gobierno. sí, por del eso decíamos, estado. ya es una inversión, ya no Sí. estás gastando. Sí. Y estás, Porque lo que va a valer en 10 años no tiene nada que ver con Pero eso. además, algo que luego la gente valora, pero muchas veces no se le da la importancia que tiene, es que todo eso abona en términos de eficiencia, en términos de menor tiempo, de menor tramitología. Y para prestar un mejor servicio, mira, desafortunadamente cuando el gobierno rentó las oficinas, tanto donde nosotros estamos, las rentó por el compadrazgo, el amiguismo, no por prestar un servicio eficiente a la ciudadanía. Cuando tú llegas a la Contraloría y ves escaleras para entrar al área de oficialía de partes, y de repente digo, ay, caray, si viene una persona con discapacidad, pues ¿cómo va a entrar? Y luego de repente dices, ah, caray, este edificio es como para que trabajaran en cada piso 20 personas y tenemos 50, pues ni los baños dan, ni el agua dan, ni la luz dan, ni la iluminación da. Pero ya cuando uno construye, el gobierno construye, Ya lo hace en función de la realidad. se hace en función al servicio público que le Pues presta sí, la es ciudadanía. un traje a la Es un medida. traje a la medida en donde se pueden instalar los sistemas. Vas a ver que cómo estamos avanzando a pasos agigantados en la parte de la digitalización de los procesos, porque ya no los compramos, ya no los hacemos, ya no inventamos que hacemos sistemas, que era lo que hacían antes. Decían, no podemos agarrar los programas federales porque no tenemos la infraestructura, entonces vamos a hacer nuestros programitas, y esos programitas costaban 10 millones de pesos, era pura vacilada, y no servían. Hoy no estamos haciendo sistemas, los sistemas los está dando en uso la federación a través de convenios, porque no tienen ningún costo, y lo único que piden es que exista la infraestructura. Y ellos mismos no la están evaluando. Tenemos lo que se llama, estamos avanzando en lo que es la Plataforma Digital Nacional, un proceso grande que en este año le dieron 2 tareas importantísimas a las contralorías de todos los estados. Uno está en cuanto a la unión de la Plataforma Digital Nacional, en donde 175 entidades del gobierno del estado van a participar, los 84 municipios, los autónomos, los poderes y el Poder Ejecutivo. 175 sujetos obligados que van a tener que meter información a esa Plataforma Digital Nacional. Pongo un ejemplo, la declaración patrimonial. Hoy en día hay 6 plataformas en el estado para meter la declaración patrimonial. En los ayuntamientos se presenta una declaración, en el Poder Ejecutivo otra, en el Poder Legislativo otra, en los organismos autónomos otro. El judicial. En judicial. Y ahora todos en un mismo sistema. Pero así como la declaración patrimonial, todos los sistemas van a estar alojados en una sola plataforma digital nacional. Lo de los vehículos, lo de los prediales, lo de cualquier cosa pública, todos en una misma plataforma. Porque te voy a poner el ejemplo. Tú buscas a Juan Pérez, sus antecedentes que tiene para darle un trabajo aquí en la presidencia municipal de Mineral de la Reforma. Y pues buscas aquí en el estado, ¿no? Pero pues si él viene de otro estado, pues No lo vas a encontrar. Es lo que pasaba plataforma- con los policías, por ejemplo. Claro, por los daban de ejemplo. baja. Los daban de baja En en Morelos, Hidalgo, se se iban iban a a Puebla. Pachuca. Estaban en Puebla y se iban a... Todos los entes públicos van a esa plataforma digital nacional. El gobierno federal delegó a las secretarías de las contralorías el llevar a cabo ese control. Nosotros son 5 sistemas, S1, S2, S3. Nosotros ahorita estamos en un avance como el 70% en el sistema 1. Esperamos en un par de meses terminarlo. Vamos al parejo que a nivel nacional. Hay un monitoreo.
Esa es una de las principales acciones que le dio el gobierno federal a las Contralorías. Y la otra gran acción que le dio fue el ayudar a colaborar con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la vigilancia, la supervisión y hacer los inventarios y de todo, de la transferencia de los servicios médicos del Estado al IMSS, a la federación. A la federación. Nosotros hicimos los inventarios de las 501 unidades médicas. Revisamos los documentos de los inmuebles, revisamos los muebles, los equipos, los mobiliarios, hicimos los inventarios de las medicinas, del abasto médico, verificamos la transferencia del personal al IMSS Bienestar. Vamos en un proceso, la federación lleva un monitoreo, vamos bastante bien en ese monitoreo de esa transferencia y le encomendaron esa función delicada a todas las 32 secretarías de la Contraloría de cada uno de los estados. O sea que, por lo que nos cuentas, Álvaro, hay muchas más cosas que tienen que hacer o que están haciendo y que no se sabe. ¿En qué lugar estaría Hidalgo en términos de transparencia, rendición de cuentas, eficiencia? Comparado con otras entidades de la República. No estamos bien calificados. Bueno, déjame decirte primero que yo celebro que lo que corresponde al Sistema Nacional Anticorrupción y al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, dos entidades tiendan a desaparecer. Tiendan a desaparecer y tiendan no a desaparecer como tal, sino a desaparecer como entidades públicas. Sí, con las funciones que ahora las va a tener las secretarías de la Contraloría en cada uno de los estados, porque parece ser que esa es la reforma que viene. Transparencia, deja de ser Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y se convierte en una dirección de la Secretaría de la Contraloría. El Consejo de Participación Ciudadana deja de formar parte del Sistema Estatal Anticorrupción, del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Te refieres a nivel Estado? A nivel Estado, pero a nivel nacional. Porque una reforma a nivel federal. Yo celebro eso porque yo creo que vamos a avanzar bien a pasos agigantados, a ponernos, si no a la vanguardia, sí a un buen nivel a nivel federal. Porque hoy en día, la mera verdad, son entidades que no han dado los resultados apropiados, ¿no? ¿Cómo viene alguien y se vuela 2.200 millones de pesos? ¿Y ellos qué? O sea, ¿dónde estuvo transparencia? ¿Dónde estuvo el sistema estatal anticorrupción? ¿Dónde estuvo la prevención, los controles? Vamos a tener que hacer una nueva pausa. Me gustaría hablar que nos cuentes un poco cuánto se ha invertido precisamente en informática. Entiendo que al principio de la administración hubo muchos problemas para darse de alta, me refiero a los proveedores, precisamente por los controles que tuvieron que ejercer para evitar que se volviera a repetir lo que se había venido presentando en los últimos años. Sí. Vamos a una pausa y continuamos con más. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y habías dejado una pregunta pendiente. Sí, Miguel. Pues poder ver qué tanto se ha invertido porque en el tema en varias entidades a nivel federal, en una malentendida austeridad, no se le invierte lo suficiente a los sistemas informáticos o no se pagan las licencias, estas caducan, empiezan a perder efectividad y eso empieza a generar cuellos de botella y sobre todo pues deja muy vulnerables a estos sistemas como pasó con la Sedena, por ejemplo, y con otras entidades. Sí, nosotros cuando llegamos observamos eso, cientos de millones de pesos dedicados a programas. Nosotros los observamos, forma parte de la situación que vivimos en la transición. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros se construyeron los edificios para hacer los espacios apropiados para el site, pero no estamos haciendo ningún programa. Los programas son los que utiliza la Federación y que a través de convenios de colaboración los estamos utilizando. Nosotros no estamos gastando un solo peso en sistemas. Y tampoco tienen que pagar renovación de licencias. No pagamos renovación de licencias. Me refiero a todo lo que corresponde a los sistemas anticorrupción. Me refiero a esos sistemas, no a otros sistemas, a los que me toca a mí ver, que son un paquete de 18 sistemas. No estamos pagando un solo peso,
no estamos diseñando ningún sistema, estamos utilizando 7 programas que nos dio la Secretaría de la Función Pública, estamos utilizando uno que nos dio la Auditoría Superior de la Federación, estamos utilizando 4 o 5 que nos dio la Comisión Permanente de Contralores Estado Federación, a la que estamos asociados y que tenemos una participación estelar, porque nosotros coordinamos la región Centro-Golfo-Istmo, el Estado de Hidalgo. Y entonces esos programas son los que nosotros utilizamos de tal manera que no representan ningún costo, son programas que están medidos y probados. Pongo un ejemplo, el buzón digital. Tenemos un buzón digital tomado de una de las mejores prácticas exitosas de otros estados, nos lo dieron sin ningún costo. Es un buzón en donde con un código QR tú agarras tu teléfono, escaneas el código QR y automáticamente ahí te despliega la información para presentar tu queja o tu denuncia anticorrupción. Ahí funciona, así funciona. Y así llega y está funcionando y no representa ningún costo, ningún gasto. Ahora, ¿cómo tenemos un sistema nuevo que está súper genial. Es que todo esto lo podemos hacer cuando tenemos la infraestructura, ¿no? El sistema de geolocalización de la obra pública. ¿Dónde están las 2.500 obras públicas? Pues si tú vas el día que vayas al laboratorio y tú me digas, ¿dónde están las 2.500 obras públicas? Te va a desplegar el mapa del estado de Hidalgo. Todo está georreferenciado. Todo viene ya georreferenciado, pero no de ahorita, ya venía de siempre. Lo único que nosotros hicimos, no se usaba porque no estaba integrado, conectado. Hoy en día, simple y sencillamente cargamos las geolocalizaciones, todos los sistemas que hoy en día hay disponibles están funcionando y nosotros tenemos la geolocalización de la obra y yo te puedo decir, en Huichapan hay 50 obras en este momento, están en esta etapa constructiva, ahí están las fotografías satelitales, quién es la empresa constructora, cuánto costó, qué dimensiones tiene, quién es el comité de Contraloría Social, quiénes son sus 5 integrantes, cuántas veces ha ido el laboratorio de control de calidad a hacer la supervisión de la obra y cuánto es el plazo de ejecución de la obra. Y los avances, ¿no? Cuéntanos una cosa, Álvaro. Para asignar contratos puedes hacerlo por adjudicación directa, por licitación o por una invitación a 3, ¿no? ¿Cómo andan en porcentajes? Porque, pues desafortunadamente en muchos gobiernos y también en el gobierno federal, buena parte del presupuesto se ha asignado de manera directa, lo cual es muy criticable y cuestionable porque precisamente abre la puerta a la discrecionalidad y a la corrupción. Te voy a poner el ejemplo de lo que sucede en la Contraloría. En la Contraloría, en estos 2 años, hemos tenido 6 adquisiciones importantes y las 6 han sido licitaciones públicas. Se licitó el laboratorio de control de calidad, se licitó el site con el equipamiento y se licitó el mobiliario el año pasado. Ahorita, los fallos que se dieron el día de ayer, se licitaron 2 edificios y se licitó el estacionamiento. Se licitaron por separado. Una es como obra civil de edificación y la otra es simple y sencillamente planchas de estacionamiento y áreas verdes. Vamos a licitar dentro de poco la parte del mobiliario y la parte complementaria a los sistemas que hacen falta. El 100% de lo que nosotros teníamos que haber adquirido en base a la ley por los montos fueron hechos a través de licitaciones públicas, pero que ni siquiera nosotros las hacemos en la Contraloría, porque son partidas que están centralizadas, las hace la Oficialía Mayor del Gobierno. O sea, ya están centralizadas y etiquetadas. Sí, las hace tanto Ahora, Oficialía Mayor como gobierno infraestructura. estatal, ¿cómo están los porcentajes? Nosotros estamos en el 65% de licitaciones públicas, nosotros las medimos de la forma en que nosotros las medimos. Nosotros medimos de los montos a contratar, cuánto es licitación pública, cuánto es licitación a 3 y cuánto adjudicación directa. Nosotros tenemos el 65% porque las medimos de forma global. Pero si nosotros las midiéramos en cuanto a cuántas tiene la obligación de ser licitadas, estamos arriba del 90% en las que están obligadas a la licitación pública.
Porque yo cuando te digo 65%, sí, 65%, porque son las que agarran los montos grandotes. Pero, Sí, claro. Pero luego hay muchos chiquitos. sí, Pero muchos qué bueno, chiquitos y porque que- una crítica al gobierno federal ha sido esa, ¿no? Que buena parte de su presupuesto lo han asignado de manera directa, de manera discrecional. Fíjate que en la parte preventiva de la Secretaría de la Contraloría tenemos todo un departamento que se llama normatividad. Tenemos los padrones de proveedores y de contratistas, lo estamos vigilando, lo estamos monitoreando permanentemente. Nadie puede hacer una contratación si no es a uno de ellos. Y además ahí vemos, y también tenemos la parte de todos los contratos. La parte, nosotros llevamos una estadística de contratos. ¿Cuánto se le compró a cada uno de los Sí, para no, proveedores? claro. Ajá. Y entonces, y nosotros participamos, tenemos participación en los comités de adquisiciones, los comités de obra. Nosotros estamos permanentemente en Oficialía Mayor, en Infraestructura, en CEP, en Salud, cuando se ¿En los comités? En los comités. Y entonces ahí estamos haciendo una presión como no te lo imaginas. y en Mira, cuanto- nosotros llegamos con la bandera del combate a la corrupción y la transparencia. Y que no lo hagamos, Claro. no nos va Y en ese mismo sentido, secretario, ¿qué tanto han observado que los proyectos o las obras que tienen un presupuesto inicial se vaya incrementando, ¿no? Porque, bueno, hemos visto obras federales que se han duplicado o triplicado. Sí tenemos un control estricto, fuerte. Mira, nosotros cuando llegamos señalamos 2 obras que se dispararon, el puente atirantado y el Hospital General de Pachuca, que se contrataron originalmente en una cantidad y cuando salieron al triple o 4, o fue un desorden completo. Ahora, es entendible que de pronto, por alguna circunstancia exógena, pues los materiales puedan subir o porque hay una devaluación de la moneda pero y te cuestan relativamente más caro. Pero está considerado, Triplicar, Mira, está considerado en el presupuesto sí, inicial, no, ya tienes un sí. porcentaje de incremento por inflación. Fíjate que ese es el trabajo que nosotros hacemos todos los días. Nosotros supervisamos las obras, las 2.500 obras. Y cuando nosotros llegamos con el laboratorio, cuando nosotros llegamos a revisar los expedientes, siempre va a haber cosas que salen de más o cosas que salen de menos. Es ampliación o reducción de metas, es ampliación o reducción del presupuesto. La ley permite una partida un margen. extraordinaria de pues, un margen de 20% en el que pues, es lógico, presupuestaste la obra, por decirte algo, la obra 2025, ¿cuándo se está presupuestando? Pues ahora. Ahorita, en este momento se Sin está saber haciendo. si va a haber, por ejemplo, la devaluación del peso. O y vas a tener que comprar materiales en dólares. O una inflación Sí. que de repente se pueda disparar. Nosotros, los edificios que ayer se dio el fallo para ellos, fueron presupuestados y con precios y tarifas del año pasado. Sí, claro. Tampoco puedes andar adivinando cómo van a no se andar, puede. ¿no? Seguramente que van a tener algún... fluctuación. Pero esa fluctuación es del 20%, la que está permitida por la ley. Cuando pasa una cosa extraordinaria, pues hay que hacer una serie de acciones para que complemente, para justificar el gasto. Así es. Nosotros no tenemos en este momento ninguna obra del gobierno del Estado, de esta administración, que esté sobrepasando tenga un sobrecosto los excesivo. costos excesivos. Sí ha habido obras, te voy a poner un ejemplo, una carretera aquí en Apan que generó una problemática porque recién terminada tuvo unas fracturas, pero eran unas fracturas porque pasaba por ahí un río, o sea, cuando llueve pasa ahí un río. Entonces, no se puede seguir haciendo el mismo proceso constructivo de emparejar y asfaltar, porque cada vez que llueva lo va a romper. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Una especie de puente. Sí, claro, un elevado. Entonces se tiene que hacer otro proyecto de otra obra, pero no quiere decir que esa obra se haya incrementado en su valor. Simple y sencillamente se modificó. Pero en muchos casos hay una mala planeación de ciertas obras por falta de estudios de no sé, mira, suelos, en fin. 2.500 obras traen su complejidad. Y sí, pero es una cosa que nosotros verificamos. Nos queda y revisamos. poco tiempo para concluir. Yo te preguntaría 2 cosas. ¿Tienes el suficiente personal?
cuando dices que había mucha gente, ¿eso quiere decir que se redujo o simplemente se eficientó las labores? Sí tenemos el suficiente personal. Pero siempre hace falta más. Yo creo que no. Mira, No, para 2.500 horas. Porque nos estamos Bueno, la tecnificando. idea es hacer más con menos. Sí, a lo sí, mejor. nos estamos tecnificando y además Oye, estamos la haciendo con más con inteligencia menos. artificial Sí, ayuda también en estos te procesos. voy a platicar lo que nosotros venimos evolucionando. Nosotros traíamos 16 direcciones generales. El Contralor y 16 direcciones generales. No hay subsecretarios. No hay subsecretarios. Y quitamos 10 direcciones generales cuando llegamos. Nada más nos quedamos con 6. Las 6 sustantivas, con las que operamos perfectamente. O sea, hubo bien. una reingeniería Sí, ahí hubo al una interior reingeniería. de la Contraloría. ¿Qué es en lo que nosotros, y por eso digo que no necesitamos más personal, qué es lo que nosotros estamos haciendo eficientes? Toda la parte de sistemas, sistematizando hoy en día la auditoría. El 70% de la auditoría que nosotros hacemos es auditoría digital, pero no la hacemos con sistemas de nosotros, la hacemos con el sistema y los métodos de la Federación. La auditoría Colmena, la de Auditoría Superior de la Federación, en donde estamos auditando a 30 municipios en este momento y a 6 entidades públicas, toda es digital. ¿Por qué? Porque todos los contratos están en digital, todas las transferencias están en digital, la contabilidad está en digital. Entonces, simple y sencillamente tenemos el sistema que Claro, pues, aglutina por eso la todos esos. tecnología te ayuda a eficientar. Y- Ya nos tenemos que ir, Álvaro, muy interesante. Ojalá podamos tenerte más adelante. Claro ¿Eres que igual sí. de estricto en el presupuesto familiar y en la supervisión del mismo en tu casa? Híjole, pues yo creo que definitivamente. ¿Por qué lo metes en estas broncas? ¿No? Qué bronca A ver, está viendo el programa esta señora. O en casa del herrero, cuchillo de paz, ¿no? No, fíjate que son cosas. Necesitaremos un programa especial para todo Bueno, este tema. pues muchísimas Porque- gracias, Álvaro. Bienvenido. Qué Un gusto, gusto tenerte Daniel. aquí. Muy interesante Qué- charla. Ojalá haya sido de qué- interés qué de la gusto, audiencia para Miguel. comprender pues esta importante labor, Enrique, de supervisar el uso eficiente de los recursos. Los recursos y es un hombre que tiene académicamente calificaciones extraordinarias. Pero además se ve para hacerlo. Yo que vigilo con mucha pasión, sí, además, ¿no? Sí, soy apasionado, fíjate. Yo vigilo a toda la gente, pero toda la gente también me vigila a Te mí. vigila a ti. No, o sea, me he convertido en... Eres el gran hermano. Sí, bueno, el gran Big Big Brother. Brother, Se pone ¿verdad? uno en el escaparate para bien y para mal. Pues sí, Pero lo pues están por haciendo eso hay bien. que hacer eficiencia. Yo creo que sí, en verdad creo que sí lo estamos haciendo bien. Muchas gracias, secretario, por haber Gracias. Álvaro, un ustedes. gusto que nos Qué hayas gusto. acompañado. Ojalá- Gracias, Miguel. Gracias, Enrique. Gracias a la Miguel, audiencia. Enrique, Gracias a todo el muchas equipo de gracias. producción. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana.